Bienvenidos líderes del futuro, qué bueno que están aquí con nosotros en este viaje en el que conocemos grandes mentes que nos acompañan aquí para compartir su experiencia. Hoy tenemos a Diego Fernández, un emprendedor, innovador, experto en todo lo que tiene que ver con experiencia del cliente y también Martech, con mucha tecnología. Diego, qué bueno que nos acompañas hoy. Mil gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Tuyo. Un placer estar aquí compartiendo escenario con ustedes. Me muero por conocer un poquito más de tu vida. Cuéntanos cómo fue el viaje para convertirte en el líder que eres hoy. Pues mira, Tuyo, creo que desde niños vamos teniendo ejemplos de liderazgo que van marcando nuestra vida, ¿no? Y el primer ejemplo que yo tuve fue mi madre, ¿no? Mi madre, ejemplo de resiliencia, disciplina, valores sobre todo, que al final pues nos marcan, ¿no? Posteriormente soy un apasionado del deporte y en su momento estuve haciendo deporte de alto rendimiento y también creo que eso me dio muchísimas lecciones, ¿no? Muchísimas lecciones donde empecé a tener, creo que a esa edad, como a los 14, 15 años, los fracasos más importantes de mi vida, que al final toparse con pared te ayudan a madurar, y fracasos y muchos éxitos. El deporte a mí me enseñó eso, me reforzó el tema de la disciplina que ya venía trabajando pues desde más chavo, me reforzó el tema de la resiliencia, de la tolerancia y la frustración. Y creo que esos dos grandes hitos pues empiezan a marcar mi trayectoria, ¿no? Ya un poquito más grande, no tan grande como ahorita, soy ingeniero en electrónica y telecomunicaciones, tengo una maestría en administración y bueno, mi trayectoria profesional empieza como consultor en estrategia, al principio en estrategia y luego me especializo un poco más en estrategia comercial y de marketing. Ahorita te cuento un poquito cómo llego a ese paso. Estoy trabajando como 10, 12 años en dos de las Big Four y pues bueno, yo empecé mi carrera como dando servicios de consultoría a diferentes industrias, farma, consumo, banca, seguros, muchas industrias. Y la verdad es que eso creo que me ha permitido hacerme una visión un poco más integral de lo que son los negocios. ¿Qué más te puedo contar? Durante ese tiempo, hace ya muchos años, yo creo que todavía no habías nacido, pero al final era cuando empezaron a llegar a cobrar mucho auge los CRMs, ¿no? Donde se empezaba a generar muchísima información y la verdad es que las empresas no sabían qué hacer con tanta información, ¿no? Entonces, en estas firmas desarrollamos metodologías y enfoques muy interesantes para empezar a capitalizar los datos que van a generar las empresas para desarrollar estrategias comerciales y de marketing y segmentaciones avanzadas y analítica predictiva, que de alguna forma pues se empezó a revolucionar en ese tiempo lo que era el marketing y la estrategia, ¿no? Y entonces así es como desarrollo mi carrera de consultor. Obviamente pasa el tiempo, la tecnología evoluciona y pues tenemos que ir evolucionando con la tecnología, ¿no? Posteriormente me mudo a la industria, al sector consumo, y ahí estoy pues trabajando varios años dirigiendo los esfuerzos de marketing para una empresa de consumo industrial. Después de 5 o 6 años que estoy ahí, me mudo al sector financiero. Creo que eso me dio la consultoría, ¿no? La capacidad de poder tejer y unir los hilos entre funciones, independientemente de la industria. En el sector financiero empiezo a desarrollar pues ya mucho más en forma lo que es la experiencia del cliente end-to-end. Desde que se genera una necesidad hasta que alguien consume un producto o un servicio
pues todo el ciclo de uso y recompra de los productos y servicios, ¿no? Y en los últimos años he estado trabajando en el sector logística, en el sector transporte, un mundo también muy apasionante, ¿no? Con diferentes modelos de negocio que cada uno tiene sus retos, ¿no? Hay modelos de transporte, pues, transporte de pasajeros que son masivos, ¿no? Que al final es un modelo donde tienes que gestionar la experiencia del cliente masivamente, que no es lo mismo que administrar la experiencia del cliente en un modelo B2B, ¿no? Donde las complejidades son muy diferentes, ¿no? Y bueno, también hice algunos emprendimientos, ¿no? Durante la pandemia creo que todos nos entretuvimos con diferentes cosas, ¿no? Algunos emprendimientos en e-commerce que me enseñaron también mucho, ¿no? Y me topé muchísimo con pared. Me enseñaron a abrir empresas, me enseñaron a cerrar empresas y creo que durante estos 20 y tantos años de trayectoria profesional, creo que pues el desarrollar cosas para diferentes organizaciones pues me ha dado muchísimo, pero sobre todo toparse con pared a mí me ha enseñado mucho más, ¿no? He tenido la oportunidad de trabajar con equipos increíbles, impecables y creo que al final lo que nos hace ejecutivos o profesionales es eso, ¿no? El trato con las personas es pues, al final la interacción humana, independientemente de toda la tecnología, que es apasionante, ¿no? Y pues bueno, ese soy yo en breve resumen tuyo. Diego, en toda esta experiencia asumo que uno va desde la casa, como tú dices con tu mami, hasta los deportes, jugando en equipo, los grandes emprendimientos en los que uno trabaja y también los que uno hace. Uno va formando un código para moverse hacia adelante cuando uno es un líder. ¿Cuáles son los valores que le dan guía a tu liderazgo? Mira, yo creo que los valores, al final, creo que uno nuevamente los trae desde casa y eso lo llevas a la vida profesional, ¿no? A mí en mi casa me enseñan a trabajar fuerte, a ser honesto, a tener una ética, pues en este caso profesional, pues intachable, a ser disciplinado. Quizás hay muchos más, ¿no? Porque creo que todos tenemos muchísimos más, pero creo que lo más importante en términos de valores es cómo nos mantenemos fiel a ellos, ¿no? Y de alguna forma no traicionarlos, ¿no? Siempre va a haber, creo que la tentación de traicionar ciertos valores y lo más importante, sobre todo para tener paz mental, es cómo te mantienes fiel a ellos y cómo guías e inspiras a partir de eso, ¿no? Porque creo que uno como líder inspira a través de valores, ¿no? Inspira a través, podemos tener cualquier cantidad de tecnología, podemos tener cualquier cantidad de procesos y estrategias, pero al final el liderazgo se refleja en eso. Y yo la verdad es que estoy muy orgulloso de mantenerme fiel a esos valores y esos principios. Y complementando esto, creo que una de las cosas que a mí en especial me ha enseñado la vida es que no hay caminos cortos para nada, ¿no? Y eso tiene que ver también mucho con valores, ¿no? Entonces, creo que eso, disciplina, ética, honestidad y respeto. Creo que eso, si tiene, en mi caso, a mí es lo que me ha funcionado y tengo contemplado seguir con esos principios por el resto de mis días, ¿no? Diego, en el camino que uno recorre, uno se tropieza, se raspa, se soba las rodillitas, se para y aprende a evitar esos obstáculos. ¿Hay algunos errores en los que tú hayas dicho, esto que me pasó me ayudó a crecer como líder de forma increíble? A ver, quien diga que no ha cometido errores, creo que
creo que no puede decirse líder, ¿no? Sí, por supuesto, creo que he cometido muchísimos errores durante toda mi trayectoria profesional. Pero bueno, ahorita me vienen a la mente pues, 2 ejemplos quizás, ¿no? Uno, y creo que para mí es el más relevante, es cometer errores de comunicación, ¿no? No comunicar oportunamente la situación y la verdad de los problemas o de las situaciones o de la situación actual de cualquier negocio, de cualquier proyecto. En ese sentido creo que a mí lo que me ha enseñado es a ser muy transparente porque además los problemas no se solucionan solos, ¿no? Y no los puedes solucionar solos desde mi punto de vista, ¿no? Entonces, mientras mejor comuniques y mejor compartas en dónde estás parado, pues vas a tener una red de soporte y una red de apoyo que te va a ayudar a solucionar cualquier situación, ¿no? Creo que ese es uno de mis más grandes aprendizajes, ¿no? Y por otro lado, creo que hay que ser humildes ante todo, ¿no? Y en algún tiempo, pues creo que como muchos nos sentimos dueños del mundo y creemos que tenemos las soluciones a todos, cuando no es cierto, ¿no? Y la verdad es que la vida te va poniendo de frente esas barreras y esos obstáculos, y creo que a mí me ha dado unas clases de humildad impresionantes que hoy me han forjado muchísimo, ¿no? El tener la humildad de decir, no sé, no puedo, necesito ayuda, y el no hacerlo, pues sí, me topé con paredes muchas veces con eso, ¿no? Y creo que hoy eso me ha forjado mucho. En el camino de ser un líder y de toparse con estos grandes aprendizajes que uno tiene que ir creciendo para pasar de ser este contribuidor individual a realmente poder manejar a otras personas, uno empieza a descubrir cómo esos errores no quiere que los demás los repitan. ¿Cómo has hecho tú para desarrollar a otros líderes? ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál es la metodología? ¿Cómo hace Diego para formar a otros líderes? Yo creo que no hay una fórmula perfecta para eso, ¿no? Y creo que también tiene que ver mucho de con quién estés tratando, ¿no? Todos tenemos personalidades muy diferentes, todos tenemos habilidades muy diferentes, y creo que de alguna forma hay que como decimos en el mundo de la innovación, hay que empezar por empatizar con la gente. Y en ese empatizar, a mí hay 2 cosas que obviamente he aprendido de otros líderes, ¿no? Una es guía con el ejemplo, ¿no? Y creo que si esperas un comportamiento de alguien, pues tienes que predicar con el ejemplo, ¿no? Eso por un lado. Y sobre todo, creo que a mí los líderes que más me han impactado son los que te acompañan y se sientan al lado tuyo, ¿no? Y se arremangan las manos y te enseñan, ¿no? Para mí son los líderes que yo más admiro, y de alguna forma yo he tratado de hacer más o menos lo mismo, ¿no? De ser muy claro con las expectativas que uno tiene del trabajo de los demás, de ser un contribuidor más al equipo, no solamente alguien que dirige, ¿no? Creo que aquel que diga que tiene la razón porque es el que está arriba en la escalera corporativa, pues creo que normalmente está equivocado. Me parece que la diversidad de opiniones tiene que ser bienvenida, y aunque uno tiene la última decisión como líder, creo que es importante
forjarse una opinión propia a partir de muchas otras, ¿no? Y el dar espacio a la participación y el dar espacio a la gente, creo que es importantísimo como líder. Y por otro lado, creo que también es bien importante encontrar el balance de hasta dónde dejas que se topen con pared los demás, ¿no? Porque así como nosotros nos hemos topado con pared, la gente se tiene que topar con pared, ¿no? Y creo que es eso, cómo encuentras el balance entre lo que quieres y darle autonomía a los equipos. O sea, para mí es muy importante darle autonomía a la gente para que también se topen con pared, ¿no? Y creo que el reto es cómo le das la confianza a esa gente para que tengan, pues, la libertad de toparse con pared, ¿no? Creo que eso es importantísimo para que la gente se desarrolle y aprenda y retrabaje. Y ni modo, pues si la vuelves a regar, pues va de nuevo, pero si la vuelves a hacer igual, pues no estás aprendiendo, ¿no? Entonces más bien es cómo ir guiando en ese topar con pared de cómo lograr que no se cometan los mismos errores, ¿no? Me encanta eso, Diego. Ninguno de nosotros es tan inteligente como todos nosotros y hay que dejar que la gente se estrelle para que, ¿verdad?, aprendan dónde les duele y que puedan mejorar. Me lo llevo completamente. Pero a medida que uno empieza a aprender esto del liderazgo, se da cuenta que uno compite con otros líderes y tiene que tener una marca personal para que el estilo de liderazgo que uno trae a la mesa ayude a que de verdad uno brille dentro del mercado de los líderes. ¿Cuál es el secreto de Diego para imprimir su estilo personal al liderazgo? Pues mira, creo que son varias cosas. Por una parte, en la medida de lo posible, creo que hay que hacer el trabajo divertido, ¿no? Divertido. Ahí me encanta el sarcasmo y creo que traer eso al equipo de trabajo hace el trabajo muy ameno. Pero creo que lo más importante, además de hacerlo ameno, porque no siempre va a ser ameno, habrá épocas que son duras, que son difíciles y donde, pues, por más que quieras poner una sonrisa, no la puedes poner. Pero bueno, en la medida posible se trata. Pero para mí lo más importante creo que es salirse de la oficina, ¿no? Salirse de la oficina, estar con los equipos de trabajo. A mí me gusta mucho trabajar en conjunto con los equipos, construir en conjunto y creo que ese es el toque que a mí me gusta darle, ¿no? Es cómo te vuelves parte del equipo, ¿no? El líder creo que siempre tiene que ser parte del equipo, no tiene que estar ahí a un lado nada más diciendo que sí, que no. Entonces creo que el líder tiene que ser parte del equipo y tiene que ser el que guía la conversación dentro del equipo. Entonces ese es de alguna forma el toque personal que yo he querido darle durante mi trayectoria. Diego, gracias por compartir con nosotros tu pasado, todo lo que has logrado y todo lo que has aprendido. Pero ahora me gustaría llevar tu mente hacia un foco de atención que se trata precisamente de lo que estamos hablando aquí, que somos los líderes del futuro. ¿Cómo ves el impacto que está pasando hoy en día en nuestra industria, en la era cognitiva, con la inteligencia artificial? Padrísimo. La verdad es que me encanta lo que estoy viendo porque no nada más en la industria en que yo estoy, creo que la inteligencia artificial viene a ser disruptiva a cualquier industria, a cualquier función, a cualquier puesto de trabajo, a absolutamente todo, ¿no? Incluso a la propia forma de cómo lideramos, ¿no? Creo que también tendrá su impacto, ¿no? Entonces, creo que la inteligencia artificial va a afectar absolutamente todo y pues lo que sigue es que hay que estar listos para esto, ¿no? Para cambiar la forma en cómo hacemos los procesos, cambiar sobre todo, y a mí algo que me ha cambiado estos últimos años ha sido ahora qué preguntas tengo que hacer
que me pueda responder la inteligencia artificial, ¿no? Veníamos de estar muy acostumbrados a las típicas preguntas que preguntamos el futuro con base en los datos históricos, ¿no? Y creo que hoy las preguntas tienen que ser totalmente diferentes. Y eso, pues, creo que nos va a llevar a una ola de innovación y de transformación de absolutamente todos los sectores. En ese proceso de estar listos para esta nueva era digital de la inteligencia artificial, y para hacer buenas preguntas, espero que las que estemos haciendo sean buenas, ¿eh? Si no, ahí vemos cómo va. ¿Qué habilidades tiene que tener uno como líder para poder liderar a los equipos, a las empresas, a las marcas en este gran, increíble y emocionante momento de la inteligencia artificial? Creo que una de las principales habilidades que tenemos que tener hoy en día es la curiosidad. En este momento de la revolución tecnológica que estamos viviendo, si no somos curiosos, nos vamos a quedar estancados, ¿no? Tenemos que ser curiosos en qué está saliendo, en leer muchísimo, en consumir contenido pues didáctico, por así decirlo. Creo que la curiosidad es una habilidad importantísima que tenemos que tener. Y por otro lado, creo que tenemos que tener también la habilidad o desarrollar también la habilidad de tener mucha más tolerancia a la frustración. ¿Por qué? Porque el mundo actual de la inteligencia artificial nos permite demasiada experimentación, ¿no? Y en esa experimentación, pues vamos a tener experimentos buenos, experimentos, la mayoría que fracasen, y en ese sentido creo que tenemos que desarrollar esa tolerancia a la frustración. Y por otro lado es la habilidad de iterar, obviamente no haciendo lo mismo, porque si no, no sirve de nada, pero creo que eso es importantísimo, ¿no? ¿Cómo probamos cosas diferentes, preguntas diferentes, hipótesis diferentes, cómo experimentamos, cómo construimos prototipos muy, muy rápido, ¿no? Y creo que también otra habilidad que tenemos que tener, y que he visto mucho en la industria, en diferentes industrias, es perder el miedo. Perder el miedo a entrarle a estos temas, ¿no? Hoy con la tecnología que hay en 2025, no necesitas ni ser ingeniero, ni ser programador, ni saber de Python, ni saber de nada para construirte un prototipo en 2 segundos, ¿no? Pero tanto a las personas como a las organizaciones nos da miedo entrarle, ¿no? Entonces creo que ese es algo que todos tenemos que desarrollar, quitarnos los miedos y experimentar, probar. ¿Y qué es lo que se puede perder? La verdad es que nada, ¿no? Claro, lo que tenemos que hacer es como aprender a fallar hacia adelante, iterar, cambiando cositas y ver cómo los equipos pierden el miedo para hacer esto. Y creo que ese es parte del secreto de la parte de liderazgo en el mundo cognitivo, y es cómo ayudamos a nuestros equipos a que se preparen para el cambio tecnológico que viene. ¿Cuál sería tu secreto o cuál sería tu salsa secreta para que nuestros equipos estén listos para el cambio tecnológico que se avecina? Creo que lo más importante es generar el ecosistema adecuado en los equipos de trabajo. Y nuevamente, partiendo de que hay dos grandes miedos, ¿no? El miedo individual que tenemos de entrarle a estos temas y el miedo corporativo, ¿no? Donde probablemente hay algunas industrias que probablemente puedan estar sobrereguladas, donde es más difícil darle espacio a la experimentación y demás, pero yo diría que en la mayoría de los entornos corporativos, emprendedores, startuperos,
se puede generar un ecosistema adecuado para esto, ¿no? Y creo que hay dos cosas. Una es no castigar el fracaso, ¿no? Porque en el mundo de la innovación, pues más bien el fracaso lo vemos como un logro, ¿no? Y creo que es importante y hay que educar mucho alrededor de esto, ¿no? Y por eso mencionaba anteriormente lo de iterar, porque pues, en cada topada con pared o fracaso, pues tienes que darle la vuelta, ¿no? Entonces, eso por una parte. Y por otra parte, creo que hoy en día la mejor forma de perderle el miedo es que puedes hacer prototipos gratis, ¿no? Gratis, nuevamente no tienes que ser ningún programador, no tienes que ser nadie experto, ingeniero o científico de datos. Puedes empezar a crear desde cero en 10 minutos, ¿no? Desde las cosas más básicas de echarle un prompt a cualquier inteligencia artificial hasta hacer automatizaciones muy sencillas o crear agentes muy básicos. Lo puedes hacer con herramientas gratuitas, ¿no? Incluso crear apps vía un prompt donde entonces las posibilidades acaban siendo infinitas. Entonces, ¿a qué me refiero con generar el ecosistema? A proveer de herramientas, ¿no? También tiene que existir la otra parte, ¿no? Si no hay la curiosidad de entrarle, no hay forma de generar un ecosistema de este tipo, ¿no? Entonces, creo que es eso, ¿no? Cómo plantear un ecosistema donde haya libre experimentación, donde tengan la certeza de que no van a perder dinero, ¿no? Ni millones de dólares con los proyectos tecnológicos que antes teníamos hace 5 o 6 años, que cualquier implementación era de millones de dólares. Hoy no, hoy puedes empezar con un piloto muy chiquito, experimentar, comprobar tus hipótesis, refrasearlas, volver a experimentar y puedes ir armando desde un prototipo que hiciste en 5 minutos a todo un ecosistema de inteligencia artificial que a lo mejor te llevó un mes, pero ya tienes, no sé, todo tu marketing automatizado, ¿no? Donde nada más lo supervisas, cómo se van moviendo las interacciones y de vez en cuando auditas si el resultado que te está dando es el que esperas, ¿no? Entonces, las posibilidades son infinitas. Hay que generar el ecosistema y hay que generar la curiosidad. Y creo que algo que a mí personalmente me pasó es, me animé a probar. En cuanto te animas y descubres un poquito el potencial, y creo que con las canas, que bueno, no tenemos canas tú y yo, pero con los años que tenemos nosotros, pues te vienen un sinfín de ideas que puedes desarrollar, ¿no? Entonces, eso. Experimenta, quita miedos y genera las condiciones para que suceda. Oye, Diego, me llevo esto del ecosistema. Claro, tenemos que como líderes crearles el ecosistema a nuestros equipos para que puedan ganar totalmente, las herramientas, las políticas, los bonos, yo no sé, el que funcione bien para ellos. Pero al mismo tiempo son equipos que se están enfrentando a que todo el mundo tiene las mismas herramientas. Claro, no todo el mundo los usamos igual y ahí es quizás donde está el diferencial. ¿Cómo hace uno como líder para hacer que nuestros equipos tengan un diferencial a la hora de implementar cosas o solucionar problemas o lo que sea con la inteligencia artificial? Lo veo en dos sentidos. Primero, uno es qué preguntas queremos que la inteligencia artificial nos responda, ¿no? O qué problemas queremos que nos solucione. Y creo que uno de los grandes beneficios de esta tecnología es que nos ayuda a cortar pues, uno de los activos más valiosos que todos tenemos, que es el tiempo, ¿no? Y entonces, esto del tiempo lo traduzco en el tiempo en que empiezas a generar valor, ¿no? Históricamente teníamos
problemas o teníamos ciertos retos organizacionales que anteriormente nos llevaban meses o años construir plataformas o tecnologías para darle solución a ciertos retos empresariales que teníamos. Hace algunos años se empieza esto de las metodologías ágiles y empieza todo esto de darle algo de agilidad al proceso de implementación de la transformación digital, y entonces tenemos soluciones en meses, semanas, y creo que hoy este cambio está siendo totalmente disruptivo, porque hoy puedes empezar a tener soluciones en minutos, en horas, en días, ¿no? Y creo que ese pasar de los proyectos como se administraban antes a la agilidad y a la hiperagilidad actual que hoy podemos ver, hoy puedes entregar valor a un cliente tuyo al instante, ¿no? O en minutos incluso, ¿no? Y creo que ese es el poder de la inteligencia artificial. Entregar valor, me refiero a ahorrarles tiempo. Una, te ahorras el tiempo en todo el desarrollo, y otra, te puedes ahorrar muchísimo tiempo en procesos, en desarrollo de campañas, en lo que se te ocurra puedes ahorrar muchísimo tiempo. Y hoy creo que también es importantísimo apalancarnos de estas tecnologías para robustecer nuestros procesos creativos, y me refiero a los procesos creativos de hacia dónde van las soluciones, ¿no? Hoy los grandes pensadores y los grandes diseñadores y los gurús del design thinking, que es una bueno, creo que es bastante conocida, para empezar a generar hipótesis muy rápido. Hoy esta gente se está apalancando también de la inteligencia artificial para robustecer sus procesos de design thinking, ¿no? Para robustecer sus procesos de innovación, para robustecer sus procesos de diseño. Entonces, no es nada más la automatización de procesos y toma de decisiones, ¿no? Pero también en el proceso creativo nos podemos apalancar mucho en la inteligencia artificial como un complemento más, ¿no? Y creo que ahí es donde está el liderazgo en esto. ¿Qué preguntas y cómo te apalancas desde esta perspectiva, ¿no? Y ahora, Diego, buscando ese diferencial, uno como líder tiene que traer una estrella del norte, un Big Hag, un Big Hairy Audacious Goal, una visión que cuando uno se meta lo ayude a ganar en este mundo cognitivo. ¿Cuál es la visión de Diego para ganar en un mundo impulsado por la inteligencia artificial? Al final, tarde o temprano, todos vamos a estar en este rollo, ¿no? Y todos, hoy en día ya todos tenemos a disposición de nosotros cualquier herramienta de inteligencia artificial. Entonces, creo que esto me lleva a reflexionar que el que gane nuevamente es el que tenga ese networking adecuado para complementar sus propias ideas, porque como lo decíamos hace un rato, el pensamiento individual siempre va a ser mucho más limitado que el pensamiento colectivo. Entonces, por más que nos metamos, nunca vamos a ser expertos en todo. Y creo que nuevamente una de las grandes habilidades, uno de los grandes nortes que tenemos que tener como líderes es cómo nos asociamos o cómo nos acercamos o cómo generamos esas redes que nos complementen, ¿no? Porque nuevamente, no porque seas experto en algo quiere decir que ya sabes de toda la inteligencia artificial. Es imposible y cada vez va a ser más difícil, ¿no? Entonces creo que tenemos que tener la humildad de que no lo sabemos todo y que de alguna forma tenemos que ser equipo para sobrevivir y ganar en este mundo y entorno de la inteligencia artificial. Ok, entonces
para ganar en la era de la inteligencia artificial, tienes que hacer lo más humano posible y es construir tu tribu. Me llevo eso, Diego. Diego, de verdad, mil y mil gracias por habernos acompañado hoy. Mil y mil gracias a ustedes, líderes, por haber estado aquí con nosotros. Mil y mil gracias a Diego por todo el conocimiento que nos comparte hoy y a ustedes por quedarse con nosotros. Diego, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Tuyo. Ha sido un placer compartir este escenario contigo. Y gracias por las preguntas que fueron totalmente retadoras. Y al final creo que es eso. Nos hace pensar y tenemos que seguir pensando para seguir evolucionando. Entonces, gracias a todos los que nos están escuchando y un placer. Gracias, Diego, y gracias a ustedes, líderes. Nos vemos en el futuro.